Muy buenas tardes, queridos hermanos. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de este nuevo día para estar frente a estas cámaras para poder llevar esta palabra bendita hasta sus hogares. Damos siempre las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad. Así que les mandamos saludos a todas las personas que nos hacen ese gran favor de vernos siempre nuestros videos, y así más que todo pues porque siempre les llevamos esta palabra bendita hasta sus hogares. Así que muchas gracias de todo corazón, le damos las gracias por siempre ver nuestros videos. Así hoy vamos a hablar de lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo a través de su bendita palabra en el Evangelio de San Lucas, del capítulo 5, del 27 al 32. Hoy nos habla nuestro Señor Jesucristo siempre de un cobrador de impuestos que se llamaba Leví, que en aquel tiempo era el que cobraba los impuestos con muchos cobradores de impuestos, de los impuestos que se cobraban en el tiempo pasado. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos habla exclusivamente de él, que a pesar que era un cobrador de impuestos, pero nuestro Señor Jesucristo le dijo que lo siguiera. Entonces él, dejándolo todo, siguió a nuestro Señor Jesucristo, y hoy nos habla nuestro Señor de él, y es así como vamos a iniciar un poquito a reflexionar lo que nos habla nuestro Señor. Así que nos ponemos, hermanos, a la presencia de nuestro Señor Jesucristo y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Leví sigue a Jesús. He venido para llamar a los pecadores, dice el Señor. Al salir, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví, que estaba sentado en el puesto donde cobraba. Jesús le dijo: sígueme. Leví se levantó, lo dejó todo y empezó a seguirlo. Leví le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos se sentaron a la mesa un buen número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. Al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley expresaban su descontento en medio de los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Pero Jesús tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy buenos días y buenas tardes, buenas noches, queridos hermanos. Damos nuevamente las gracias a nuestro Señor Jesucristo por darnos la oportunidad de poder estar con vida y con salud para poder llevar esta palabra bendita a todos ustedes, queridos hermanos. Hoy nuestro Señor Jesucristo, como les decía en la introducción, que nos habla de un cobrador de impuestos llamado Leví, que su costumbre era estar sentado en su puesto donde él cobraba sus impuestos a la gente. Pero vemos que dice que pasa nuestro Señor Jesucristo y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, él dice que siguió a nuestro Señor Jesucristo. Lo dejó todo y empezó a seguirlo. Hoy nos habla nuestro Señor y nos pone este ejemplo. Queridos hermanos, hoy nuestro Señor Jesucristo nos habla todos los días.
nos habla, nos dice también a nosotros en el tiempo de hoy que estamos viviendo. Nos dice nuestro Señor Jesucristo también a nosotros: sígueme. Pero nosotros nos hacemos de los sordos porque no hacemos caso al llamado de nuestro Señor que nos hace día a día, que debemos de seguirlo. Vemos cómo este cobrador de impuestos, que él era un hombre rico, que se vestían fino, de lino. Ellos vivían en grandes mansiones porque eran ricos, porque eran cobradores de impuestos. Pero al ver que nuestro Señor Jesucristo le tocó su corazón y le dijo: sígueme, él no lo pensó dos veces y dejó todo lo que tenía y lo siguió. Vemos cómo nuestro Señor Jesucristo pone esta parábola de este cobrador de impuestos que él, dejándolo todo, siguió a nuestro Señor Jesucristo. Y quizás nosotros eso es lo que nos agobia, porque nosotros a veces estamos pegados más a las cosas materiales de este mundo. Nosotros estamos pegados en pensar en el tener, y por eso se nos hace difícil seguir a nuestro Señor. O a veces también se nos hace difícil porque nos ponemos a pensar: ¿qué van a decir de mí? Nos ponemos a pensar qué va a decir la demás gente de nosotros si nos miran que andamos ya en la iglesia siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, atendiendo al llamado que nuestro Señor nos hace. Quizás nos da vergüenza, y por eso es como predicar esta bendita palabra. No cualquiera se atreve, porque también nos da miedo o nos da vergüenza el qué van a decir de nosotros. Pero queridos hermanos, en esta preciosa tarde nuestro Señor Jesucristo nos habla en este día que no debemos de tener esa vergüenza, o no tenemos que pensarlo, de estar tan apegado a las cosas materiales por seguir a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que seguirlo, porque aquí está el gran ejemplo de este gran personaje, que siendo un cobrador de impuestos, pero cuando nuestro Señor Jesucristo le ordenó que lo siguiera, él no lo pensó dos veces y lo siguió. Entonces es una forma de que nuestro Señor Jesucristo hoy en este día nos dice a nosotros que debemos de seguirlo, debemos de despegarnos de lo que nosotros pensamos. Así es el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace. Pero dice que Leví, como ya había aceptado seguir a Jesús, dice que le ofreció un gran banquete en su casa, y con ellos dice que se sentaron a la mesa un gran número de cobradores de impuestos y gente de toda clase. O sea que allí en la casa de él se hizo una gran reunión de gente, y porque pues habían invitado a un banquete a nuestro Señor Jesucristo. Y dice que como siempre, como no podían faltar los fariseos, dice que al ver esto, los fariseos y los maestros de la ley, dice que expresaban su descontento al ver que Jesús y sus discípulos estaban reunidos en casa de este cobrador de impuestos y otro montón de gente de toda clase que llegó y se reunieron ahí a comerse aquel banquete. Entonces los fariseos, dice que con los escribas siempre demostraban su descontento, que por qué. Y entonces dice que fue cuando en medio de aquello, dice que le dijeron a Jesús: ¿cómo es que ustedes comen y beben con los cobradores de impuestos y con personas malas? Se lo decían a los discípulos de Jesús, porque ellos sentían aquel que no estaba bien, pues no se sentían a gustos en ver que nuestro Señor Jesucristo se había reunido con aquella gente para
para poder convivir con ellos. Pero nuestro Señor Jesucristo lo hacía con el propósito de que esa gente, como eran pecadores, cobradores de impuestos, ellos se pudieran convertir a nuestro Señor Jesucristo, que renuncien a todo lo que ellos poseían en esta tierra, todo lo que hacían. Y entonces por eso les ponía el ejemplo a este cobrador de impuestos llamado Leví. Y entonces él por eso lo hacía, para que todos se arrepintieran y todos se convirtieran a nuestro Señor Jesucristo. Pero como no podían faltar siempre los fariseos, que eran los que pasaban siempre fijándose en todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo, por eso se lo reclamaban así a los discípulos de nuestro Señor. Y entonces nos habla nuestro Señor de esta manera. Es porque también hoy en día, pues así es. Hoy si nosotros como predicadores o como laicos que somos, nosotros podemos invitar a otro hermano que anda en perdido, nosotros tenemos todo el derecho de poderlo invitar y decirle pues que invitarlo a la iglesia y que busque los caminos buenos. Hay gente que a lo mejor sí va a decir que está bien, pero hay gente que a lo mejor van a decir no, pero pues que lo tachan de cualquier otra cosa uno. Entonces siempre, como en aquel tiempo era así con los fariseos y los escribas, hoy en día siempre es igual, no hay nada de diferencia. Siempre la gente de aquel tiempo, hoy la gente es igual. Siempre vivimos en un mundo de que así es. Siempre la hipocresía existe y no nos gusta esa palabra, pero sí nos encanta hacerlo. Entonces lo que dice. Entonces fue cuando Jesús vio que ellos le reclamaban a sus discípulos. Dice que nuestro Señor Jesucristo tomó la palabra y les dijo: no son las personas sanas las que necesitan médico, sino las enfermas. Entonces allí les habló clarito y les dijo: no he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. Entonces allí nuestro Señor Jesucristo les dijo clarito que Él no llegó a esta tierra por la gente buena, sino que Él llamó por toda la gente mala, por toda la gente pecadora, para que nos arrepintamos y nos convirtamos. Y es por eso que así es el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Las iglesias, la iglesia católica no está llena de santos, que la gente, pues porque uno va a la iglesia siempre y que no falta un descerebrado que le dice: ay, pero vas a la iglesia y que nunca cambias, o que sos así. Pero bueno, o que allí en la iglesia siempre hay puros que critican, que puros pecadores. Y entonces, pero aquí es donde dice nuestro Señor Jesucristo que Él no ha venido por buenos, sino por los que necesitan convertirse. Entonces les dijo nuestro Señor Jesucristo que no eran los enfermos que necesitaban un médico, sino que no eran los alentados, sino que eran los enfermos que necesitaban médico. Y entonces es lo que nos dice nuestro Señor, que nosotros no porque vayamos a la iglesia ya estamos santos, no, es un proceso. Tenemos que luchar día a día siempre por tratar de hacer un cambio en las cosas de nuestro Señor Jesucristo. No porque vayamos a la iglesia que ya vamos que ya somos santos o que ya no tenemos pecado, no, porque somos pecadores. Por eso nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo y pues siempre hacer la lucha, pero siempre nuestro Señor dice pecadores arrepentidos y convertidos, porque tampoco vamos a vivir dormidos en el pecado, que nos quedemos siempre viviendo en adulterio, en fornicación todo el tiempo, o nos guste siempre andar haciendo cosas malas, robando, levantando falsos, cualquier cosa. Eso no le agrada a nuestro Señor Jesucristo. Siempre Dios dice pecadores arrepentidos.
Por eso es que nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él ha venido a, a por la gente que necesita, no por los buenos, porque buenos aquí pues nadie, aquí solamente Dios, el único que es bueno, el único que es justo, y él sí no tiene pecados, pero como nosotros que somos humanos, nosotros somos pecadores, cada día pecamos con ver, con oír, con pensar, de todas formas nosotros siempre le estamos ofendiendo a nuestro Señor, y es por eso que Dios nos habla a través de este Santo Evangelio que debemos de siempre buscar a nuestro Señor Jesucristo, y que dejemos de andar criticando como los escribas y los fariseos que en aquel tiempo criticaban a los demás hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte siempre y dejar de criticar a los hermanos que siempre andan en la iglesia. Entonces, más bien tenemos que convertirnos, porque nosotros somos los enfermos que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, Dios nos pone esta gran parábola de este cobrador de impuestos, que él, sin pensarlo, siguió a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nosotros, que no nos detenga nada, que todo lo que tenemos en esta tierra, los teneres, los quehaceres, todo eso es pasajero y todo se quedará. Entonces nosotros tenemos que siempre buscar a Dios, atender al llamado que Dios nos dice: sígueme. Hay que seguir a nuestro Dios. Tenemos que siempre convertirnos y buscar a Dios, porque nunca sabemos cuándo nos va a llegar el día que Dios nos va a pedir, nos va a llamar a rendir cuentas. Y entonces si nosotros no hemos buscado, si no hemos atendido el llamado de Dios, entonces eso va a ser lamentable cuando nos enfrentemos a nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es un juez que nos va a juzgar allá arriba de todo lo bueno que hayamos hecho en esta tierra. Y si hemos hecho las cosas buenas, pues sí tendremos una salvación. Y si nos hemos apegado a las cosas terrenales y haciendo cosas malas en este mundo, pues también así nos va a tocar el infierno. Así que, hermanos, por eso el llamado de esta noche, de esta tarde y noche, es que debemos de decir sí al llamado que Dios nos hace. Así que por eso, hermanos, la invitación es de que siempre sigamos adelante, y que nuestro Señor Jesucristo nos ayude para que esta palabra bendita que escuchamos, que siempre la pongamos en práctica en nuestros corazones y en todo nuestro diario vivir de día a día. Que el Señor les acompañe, que el Señor les bendiga. Con esta palabra bendita nos quedamos, y que sea nuestro Señor Jesucristo que nos acompañe siempre. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos acompañe hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.